Comenzamos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí con un auditorio muy entusiasta. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí desde el nuevo Pilares El Parián, en el barrio de San Lucas, en Coyoacán, transmitiendo el Diálogo Pilares número 34. Transmitiendo en vivo y en directo a los 300 pilares de toda la Ciudad de México. Este miércoles volveremos a tocar el tema de la reforma al Poder Judicial. Y hoy vamos a ir al fondo de esta propuesta de reforma constitucional, que es mucho más que solo la elección popular de ministros y magistrados. Y para profundizar, tenemos a una gran invitada, una de las voces más frescas, acertadas e informadas de esta generación. Una mujer joven que es parte de este relevo generacional que también se está viviendo en los medios de comunicación escritos y televisivos. Quiero presentarles a la abogada y maestra en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y por el University College London, Vanessa Romero Rocha. Quien está todos los jueves en Es la Hora de Opinar, que también colabora en las mesas de Aristegui Noticias y a quien en cada semana podemos leerla en el diario El País de España y cada 15 días en el periódico Reforma. Es un gusto que Vanessa venga a hablarnos de esta reforma, que no olvidemos fue parte sustancial del Plan C y uno de los motivos por los que millones de mexicanos votamos a favor del segundo piso de la Cuarta Transformación. La compañera y presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que se debatiera este tema, se conociera a fondo y de Pilares decidimos organizar los primeros foros de esta reforma judicial y seguimos con el compromiso de no soltar este tema y seguir conociendo más y más, y por eso que hoy tengamos el honor de contar con Vanessa, que además de ser una gran abogada y de conocer muy bien el tema, tiene una extraordinaria forma de explicar esta reforma que será sustancial para el destino de nuestro país. Para conducir este evento, le dejo el micrófono a nuestro gran director LSP de Pilares, Julio César Conde Jiménez, quien nos va a representar a todo Pilares en esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Pues sean todos bienvenidos a este Diálogos Pilares, una vez más en este Pilares Parián, que bueno, está inmerso en la comunidad de Coyoacán. Y pues sin más preámbulo, vamos a cederle la palabra a nuestra ponente sobre el tema de la reforma judicial y el mandato popular. Bienvenida. ¿Ahí me escuchan bien? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Cuando tengan que callarme, me callan, por favor, porque no llevo el control del tiempo. Y procuraré, yo soy abogada de formación, cada vez procuro ser menos abogada y hablar menos como abogada, porque suele ser una cosa muy técnica, muy confusa, y la verdad es que parece un lenguaje hecho para que nadie nos entienda, y entonces precisamente actuar como una barrera adicional a la justicia. Entonces procuraré hablar en español y no en lo que nosotros llamamos abogañol. Primero, el contexto en el que se da esta reforma. El Poder Judicial, pues sabemos todos, es uno de los tres poderes. El Ejecutivo es el presidente, el Legislativo son las dos cámaras a nivel federal y también tenemos congresos a nivel estado, pero es el último poder que consideramos que no ha sido tocado por lo que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se llama la Cuarta Transformación. Y esto no solo tiene que ver con un lugar común, que es la corrupción del Poder Judicial y los intereses creados, sino porque a partir del diseño del Estado, nosotros pensamos el Poder Judicial como un poder distinto al resto.
Si lo pensamos, es el único poder hasta ahora que no se elige a través del voto popular. El Ejecutivo sí lo hacemos, el Legislativo también. Entonces, el Poder Judicial, la razón por la cual pensamos que era lo correcto no elegirlo a través del voto popular es porque tenía que seguir una lógica distinta, tenía que ser naturalmente un contrapeso, un poder más conservador, un poder que no siguiera la lógica popular que fluctúa de forma más sencilla, sino que estuviera resguardado por profesionales del derecho, por abogados que imaginábamos impolutos, honorables, preparados, para que nos cuidaran esa estructura estatal que habíamos diseñado según nosotros perfectamente. Entonces, si entendemos así la lógica del diseño del Estado, podemos entender por qué ese poder se nos quedó por ahí rezagado de lo que llaman la cuarta transformación. Podemos ver por qué en ese poder se han quedado los intereses más conservadores, más reaccionarios, oligárquicos, controlados por el dinero. Por eso es que vemos ese rezago en contraste con el resto de los poderes. Entonces, ese es el contexto del poder judicial. Pero también hay contextos más recientes que podemos entender y podemos ver a lo largo del último sexenio, de este sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, cómo ha fungido como este gran contrapeso. Pensemos primero en los reveses que el Poder Judicial, a veces con razón, a veces sin razón, ha dado a las reformas, digamos, estructurales que ha intentado avanzar el presidente en conjunto con el legislativo. Pensemos la reforma de la Guardia Nacional, pensemos este decreto administrativo que buscaba adelantar algunos proyectos de infraestructura prioritarios por parte del presidente, la reforma energética. Entonces, este tipo de reformas que eran tremendamente importantes para el presidente y que los había propuesto como parte también de su agenda de gestión, llegan a la Suprema Corte y con argumentos, repito, a veces correctos, a veces incorrectos, pero no dejan de ser problemáticos, se las echaron para atrás. Eso es uno de los contextos en el que nos encontramos ahora parados. Otro de los conceptos y contextos y que también han sido profundamente publicitados, en particular este sexenio, son los casos de corrupción del Poder Judicial de la Federación, tanto a nivel federal como a nivel local, que han, digamos, tenido resoluciones, sentencias, fallos problemáticos respecto a ciertos sujetos que sabemos de cierto, pues cometieron actos ilícitos y que han sido liberados en situaciones extraordinarias. Esto tenemos que también encuadrarlo en los análisis que hemos venido nosotros teniendo a través de organismos no controlados por el gobierno, como por ejemplo el INEGI, que es un organismo autónomo, que nos viene diciendo año con año cómo es que la población en general tiene muy poca confianza. El INEGI lo que hace es nos señala cuál es el nivel de confianza que los mexicanos tenemos en general de muchas autoridades. Así, por ejemplo, nos deja saber que tenemos una alta confianza en el presidente, en el ejército, pero tenemos muy poca confianza en otras instituciones como la policía o los jueces. Entonces, esto no solamente, estas reformas, este contexto, no solo parte de una valoración unilateral personal del presidente o de su administración, sino también de preguntas que nos han hecho a nosotros órganos no dependientes del gobierno. Y por último, diría, para que no solo voltemos a ver afuera lo que todos nos dicen respecto al Poder Judicial, pues nuestra propia experiencia de la impartición de justicia. No sé cuántos aquí y los que nos están viendo han tenido alguna experiencia en materia de justicia, que pues, puede ser amplísima, puede ser en materia penal, de alimentos, familiar, civil, mercantil, agrario, un juicio hipotecario, y podemos saber que los procedimientos son no solamente tremendamente técnicos, complejos, lentos, sino que también son costosos. Las barreras de acceso a la justicia más básica, son tremendamente altos
y la realidad es que como abogados lo llevamos sabiendo bastante tiempo, como profesionales del derecho, que la justicia en México terminó siendo solo para unos cuantos. Entonces, dicho todo esto, existen dos grandes paquetes de reformas que se proponen a la justicia. Un paréntesis preliminar, durante este sexenio existió una reforma judicial, digamos, importante. Hace 30 años que este país no tenía una reforma judicial importante desde lo medular, desde lo interno, el Poder Judicial, y la lleva a cabo Arturo Saldívar siendo presidente de la Suprema Corte. Y lo que hizo esta reforma es elevar a nivel constitucional prohibiciones de corrupción, de nepotismo, abuso sexual, violencia de género, aspectos laborales hacia el interior del Poder Judicial, pero no fue propiamente una reforma a la justicia. Entonces, lo que buscan estos dos nuevos paquetes de reforma de los que les voy a hablar es eso, modificar la justicia. ¿Qué tenemos que modificar en nuestra estructura para que nuestra experiencia hacia la justicia sea mejor, sea distinta? El primer paquete de reformas lo presenta Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, Día de la Constitución, junto con otro gran paquete de reformas constitucionales, 18 reformas constitucionales. Pues se habrá enterado que fue un cisma en términos de campaña y en términos electorales. Se incluyó la reforma al INE, la reforma a la Guardia Nacional, reforma en materia de pensiones de pueblos afroamericanos. Vaya, son paquetes de reforma tremendamente ambiciosos, pero quizá esta y la reforma electoral, la de la Guardia Nacional, serán las que provoquen más cisma en el país, bueno, y también la de los organismos constitucionalmente autónomos. En esta negociación que realiza Claudia Sheinbaum ya como virtual presidenta electa, parece, y esta es una lectura política, no tengo ninguna certeza de ello, parece que negocia con el presidente para que la única reforma que suceda durante la ventana de septiembre, que es el único momento en el que Andrés Manuel López Obrador tendrá la mayoría calificada que ganó durante la elección del 2 de junio, que es una anomalía en nuestro sistema político, pero tendrá ese mes. Usualmente en nuestro sistema político el presidente saliente termina con muy poco poder. Ahora, por una reforma electoral realizada en tiempos de Peña Nieto, tendremos esta ventana de septiembre que es de nuevo anómala. Entonces el presidente saliente termina con más poder que el que nunca tuvo. Andrés Manuel López Obrador nunca tuvo mayoría calificada y podría realizar, sin moverle una tilde, todas las reformas constitucionales que mandó el 5 de febrero. Entonces la negociación que hace con él aparentemente Claudia Sheinbaum es solo hagamos la reforma judicial. Y pues solo con esa reforma judicial vimos cómo se nos fueron los indicadores económicos ahí a empezar a variar y tuvo que salir la virtual presidenta a hacer algunas modificaciones para calmar el mercado. Y la verdad es que no es cosa menor. La reforma judicial toca aspectos relevantes, no solo pues no quiero hablar de los mercados, pero en contra de todos nosotros, suficientemente importantes que tienen que ser analizadas con cuidado. La reforma de la justicia de Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, y como bien acá nos decían, es mucho más que el voto directo, secreto de juzgadores. Entonces voy a empezar de atrás para adelante para darle a esto el peso final. Primero, la reforma de Andrés Manuel López Obrador toca lo que él denomina la austeridad republicana. Desde el principio de su administración, él señaló que los juzgadores, particularmente los ministros de la Corte, no tendrían por qué ganar más que el presidente. No solo los ministros de la Corte, ningún funcionario podría ganar más que el presidente de la República. Y eso pues parece sensato de inicio, ¿no? Parece una cosa de sentido común. La cosa es que los juzgadores, los ministros de la Corte, a partir de recursos legales, lograron que eso no sucediera. Entonces, la propuesta es de reforma constitucional para que no proceda ningún recurso legal que los proteja en tal sentido. Segundo, hay una reforma que toca la justicia pronta y expedita. En nuestro país existe un principio constitucional que obliga a los juzgadores a proporcionarnos justicia pronta, justicia rápida, expedita,
pero lo cierto es que esto solo es un buen deseo. Lo que hace la reforma constitucional o lo que busca hacer es establecer plazos máximos de resolución y sanciones para los juzgadores que no lo cumplan. Entonces, yo no sé si han escuchado, por ejemplo, el caso Wallace, de Isabel Miranda de Wallace, de un supuesto secuestro a su hijo Hugo Alberto Wallace, que un caso claramente artificial, construido, creado a partir de corrupción y muchas tráfico de influencias, ha tenido a Brenda Quevedo 18 años de su vida en prisión sin sentencia de primera instancia y en prisión preventiva oficiosa. Apenas ayer salió con una medida cautelar distinta. Entonces, que este tipo de casos, o como el de Israel Vallarta, que también lleva la misma cantidad de tiempo en prisión por un caso abiertamente también artificial, lo recordarán por el involucramiento de García Luna y de Loret de Mola, pero que esto deje de ser una realidad en el país. También, dicho sea de paso, nosotros tenemos un problema de prisión preventiva oficiosa que debería revisarse, eso no lo toca la reforma, si quieren en la parte de preguntas y respuestas entramos a eso, pero prevé que en los casos en materia penal exista un plazo máximo de 1 año para la emisión de una resolución y en casos fiscales, como en el de Ricardo Arenas Pliego, que de 1,000 millones de pesos al erario en materia tributaria, dejen de guardarlos los ministros de la Suprema Corte hasta abajo de su cajón y olviden resolverlos. Otra parte relevante de la reforma Andrés Manuel López Obrador toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es quizá una de las partes más, diría yo, potables, transitables de la reforma, pero por los intereses que toca, por las personas involucradas en esta reforma, ha sido también una de las más sensibles de discutir. Lo que él propone es que todos los actuales ministros de la Corte se vayan, entren nuevos ministros, se reduzca la constitución de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros, se reduzca el tiempo de duración, que la Suprema Corte hoy, como funciona, es en un pleno y en 2 salas, de forma, debemos decirlo, bastante turbia, no funcionan de forma transparente, que empiecen a funcionar todos en un pleno y llegaré a eso al final, que sean electos por voto popular. Déjenme ver si no me está faltando nada. Sí. Cuando nosotros creamos la Suprema Corte, nos pareció sensato que la presidenta de la Suprema Corte, hoy Norma Piña, sea exactamente la misma titular de otro órgano que tenemos, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, nuestra presidenta de la Corte es la misma titular que el órgano de disciplina y de sanción. Entonces, no voy a imputarle nada a Norma Piña, pero en un caso hipotético que Norma Piña quiera controlar a cualquier funcionario de la justicia federal, tiene en su mano la zanahoria, digamos, el premio y el bat. Tiene cómo castigar y tiene cómo darles premios. Tiene cómo darles premios en tanto ella controla las asignaciones, en tanto ella controla cómo suben en la carrera judicial y también tiene cómo sancionarlos. Y no solo eso, sino que la Suprema Corte es la que determina para sí misma cuáles son sus sanciones y si las aplica o no las aplica. Entonces, lo que propone esta reforma, y lo llevamos diciendo los profesionales del derecho e inclusive las Naciones Unidas nos los han recomendado, es separen estos órganos. Una cosa es la Suprema Corte, que resuelve sus casos más importantes a nivel federal, y otra cosa es el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración, que tienen que estar separados. Y por último, llega la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, que saben ustedes es la parte más álgida de la reforma, y que toca a los ministros, a magistrados. Voy por partes. Primero los ministros. Los ministros de la Corte, y a lo mejor lo tienen relativamente fresco porque hace poco nombramos a uno nuevo, a Lenia Batres. Como se nombran, es el presidente le manda al Congreso una terna a un grupo de 3 personas, entre los cuales el Senado
por mayoría calificada, tiene que decidir quién va a ser el ministro. Si el Senado le dice ninguna de esas personas me gusta, entonces el presidente manda una nueva terna. Si el Senado le vuelve a decir al presidente, de esa terna nadie me volvió a gustar, el presidente puede elegir unilateralmente, sin preguntarle a nadie, quién va a ser el ministro. Y así fue precisamente como llegó Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia. Llevamos muchos años diciendo que ese sistema es ineficiente y que no nos gusta. Entonces, la propuesta es perfecto, quitémosle esta facultad al presidente y hagámoslo de modo distinto. Y cuando hablamos de voto directo de los ministros, se utiliza esta frase de voto popular como para espantarnos, como para decirnos cómo va a ser voto popular, cómo va a ser a mano alzada, si la gente no sabe cuáles son los perfiles de los ministros, si la gente no tiene tiempo para informarse. Y tengamos cuidado cuando nos digan voto popular, porque no es exactamente así. ¿Cómo funcionaría? Es que el Poder Ejecutivo manda 10 perfiles, el Legislativo otros 10 perfiles, 5 la Cámara de Diputados, 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial manda otros 10 perfiles. Estos 10 perfiles tienen que cumplir con requisitos mínimos cualificatorios. No solo ser mexicano, ser abogado, tener 35 años, tener experiencia en la materia, sino tantos requisitos como lo especifique la Constitución o la ley secundaria que en este momento deberíamos estar discutiendo. Entonces, parte de los cómo se va a poder, sí se va a poder implementar esta reforma judicial, tendríamos que estar discutiendo esos mínimos cualificatorios. Entonces, es mentira que cualquiera va a poder llegar a esa posición y que todos nosotros vamos a votar a mano alzada por Juan Pitas. Vamos a votar de entre gente cualificada y que además ya fueron preelectos por alguno de los poderes de la Unión. Entonces, eso es por lo que hace a los ministros de la Corte. Hasta ahí me parece que todo va bien con la reforma y hay problemas menores en cuanto a la implementación y en cuanto a los detalles. ¿Voy bien en tiempo? Ya. Bueno. Ahora, me sigo con el tema magistrados y jueces, que es en donde la cosa se va poniendo más espinosa. Los magistrados y jueces, bueno, nosotros tenemos un poder judicial federal y un poder judicial local. El poder judicial federal suele analizar temas de amparo, para no ponernos muy técnicos. Y el poder judicial local ve todos los aspectos que nos atañen en el día a día. Lo que les comentaba en materia penal, civil, mercantil, familiar, eso suele ser materia local, digamos, la primera instancia. Entonces, la reforma Andrés Manuel López Obrador toca ambos niveles. Primero, señala que van a elegirse por voto popular los jueces de distrito, los magistrados de circuito, que son a nivel federal, y también dentro de los transitorios de la reforma se establece que cada uno de los estados va a tener que establecer su propia elección extraordinaria primero para sacar a todos los que están ahora y después irla haciendo en conjunto con las decisiones ordinarias que tomamos como Congreso, diputados, presidentes municipales, alcaldes, etc. Entonces, esa es la gran reforma Andrés Manuel López Obrador, pues con todos los detalles de los que tenemos que platicar, pero que supongo que irán saliendo en conjunto con las preguntas. Y nada más para dar la palabra, porque creo que ya voy por el tiempo, hay algunas imprecisiones que se han comentado respecto a esta reforma, no solo lo que toca al voto popular, para que nos imaginemos un grupo de personas votando a mano alzada, también se habla de la aparente politización que tendrían los jueces. A mí también me parece esa simplificación muy problemática. Nosotros ya sabemos desde hace tiempo que nuestros jueces están politizados, que todos nosotros tenemos cierta ideología, tenemos una simpatía, que no tiene que ser militancia, pero nosotros como personas ya tenemos cierta tendencia. Entonces, imaginarnos este juez impoluto que está en una burbuja, que no simpatiza con ninguna idea política, pues es falsa. Ya hemos visto en el pasado cómo ministros de la Corte han actuado en favor de cierto partido político, en favor de cierto candidato. Entonces,
esa es una mentira bastante burda. Y por el otro lado se señala que la elección popular de juzgadores afectaría su independencia y que entonces serían los grupos económicos, los grupos del crimen organizado los que organizarían sus campañas sin pensar qué es lo que ya controla hoy la justicia en México, pues nada más que el señor dinero. Así es hace tiempo y no hemos sabido cómo divorciar uno del otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor siempre escucharlos. Tenemos un par de preguntas en el foro. Podemos alzar la mano quien tenga alguna pregunta. Nuestra compañera Victoria les pasará el micrófono. Nuestro coordinador. Vanessa, es que es bien interesante. Algo que hemos dado seguimiento es a tu posición, que dices, bueno, tu estructura de abogada no me cuadra la elección popular de los jueces, ¿no? Y entonces, pero cuando uno ve de fondo el tema de la elección, es en realidad no tanto del poder judicial, sino es darle el poder al pueblo, que es algo que es la democracia y que no se ha profundizado por ejemplo, en México hemos vivido fraudes electorales y hasta ahora podemos decir que el pueblo está tomando las decisiones. El poder judicial, digamos, si lo que quisiéramos sería el control, Claudia Sheinbaum con la mano en la cintura a lo largo de este proceso puede hacer nombramiento de los jueces, de los magistrados, más aún teniendo las 2/3 partes del Congreso. Más bien aquí lo novedoso es esta parte importante de que la gente decida su futuro, estando Morena o estando quien esté en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Ahí está la clave. Ahora, uno hace referencias a otros países que deciden los magistrados federales, solo es Bolivia. Hemos estado dando seguimiento a lo que supuestamente no ha funcionado en Bolivia y dicen, es que como en Bolivia el voto es obligado, vota el 100%, dice el 60% votó en blanco, pero el 40% votó. Bueno, en la elección intermedia en México sus votaciones son del 40%, o sea, coincide plenamente con esta situación. Ahora, el tema, uno, es muy importante la cuestión del voto democrático que logremos junto con las elecciones federales. Por ejemplo, está la consulta, que te pregunten sobre temas de interés, es algo bien relevante que hoy vamos a poder empezar a aplicar, o la revocación del mandato, que tú puedas quitar a un gobernante que no esté funcionando a mitad de los términos y que además ahora puedas nombrar, además del poder legislativo, ejecutivo y el judicial. A mí creo que lo de fondo no me preocupa tanto ya que por fin los magistrados puedan tomar una posición, digamos, independiente. O sea, lo que la población que sentimos es pues la corrupción que desde el Ministerio Público se encuentra en la impartición de la justicia, el terror que te da ser detenido, ¿no? O sea, tú desde el policía judicial que detiene a la persona y que le cobra una cantidad para que pueda chicanear la denuncia y el juez o el Ministerio Público lo mismo y entonces liberarlo hasta ir subiendo a los juicios donde el que manda es el que tiene dinero, ¿verdad? El que tiene recursos, y entonces tú ya no puedes decir, pues a mí que la justicia sea la que rija, porque sabes que no hay justicia, que lo que hay es el que tiene dinero. Creo que esta posibilidad de nombrar ya los magistrados localmente nos va a permitir transparentar esta situación. Pero creo que también esta reforma judicial tendría que bajar hacia las fiscalías, hacia esta parte de justicia inmediata de la población, porque sí estamos debatiendo acá arriba, pero acá abajo no se está debatiendo y es bien terrible cuando las circunstancias, cuando
alguien está detenido, ¿no? Y como tú dices, bueno, eso súmale que son juicios penales, juicios civiles, juicios administrativos, agropecuarios y todo esto. Entonces, pues la utopía sería tener un poder judicial justo a todos los niveles. Y ojalá esta reforma pudiera tener ese alcance. Mi pregunta es si es eso, es eso, es posible. A ver, primero sí, yo tengo que ser honesta en términos intelectuales. Yo, de nuevo, soy abogada, me formé con con abogados por muchos años y a mí me causa mucho ruido porque efectivamente no tenemos esta tradición, más que en muy pocos países, de elección popular de jueces, por lo que les comentaba sobre cómo se diseñó la estructura estatal. Entonces, de inicio yo soy escéptica, pero también procuro ser honesta hacia el otro lado y procuro aceptar que yo puedo estar equivocada y me pueden demostrar lo contrario. Yo también veo beneficios en la elección popular de jueces en el sentido de que es la única forma en la que encuentro cómo podemos vincular la resolución judicial y la honorabilidad de la misma. Que si la resolución judicial, por ejemplo, que si el juez liberó a César Duarte o le modificó la medida cautelar, pues tenga después un castigo por parte del jurado, digamos, llamémoslo así, del jurado popular, pues ¿quién va a votar por el juez que liberó a Juan Collado? Me cuesta trabajo pensarlo. Y si la resolución de César Duarte fue justa, pues entonces el juez tendrá que hacer un ejercicio de pedagogía y de simplificación de su resolución para que entendamos por qué resolvió lo que resolvió. Entonces, sí, digamos, soy honesta a ambos lados, me preocupan algunos aspectos más bien de implementación. Pero sí, como señalas, la justicia local es la que más requiere ser tocada para que la mayoría de los que estamos aquí veamos cambios inmediatos en nuestra vida, para que veamos justicia entregada en nuestro día a día. Y es ahí a donde va la reforma, el segundo paquete de reformas que propone Claudia Sheinbaum, la que presentó junto con el equipo de Arturo Saldívar, que precisamente pues, es una cosa muy interesante porque, como saben, Morena, a partir de este año, va a gobernar la mayoría del país. Entonces tiene quizá una posibilidad única, histórica, de implementar en toda la federación que responde a modelos de gobernanza local un solo sistema nacional de coordinación homogeneizado que sea tan eficaz quizá como el que tenemos en la Ciudad de México, que no quiero decir que es perfecto ni cercano a eso, pero sí es mucho mejor al que tenemos en el resto del país. Entonces lo que proponen es un modelo nacional de fiscalías, porque también es mentira que toda la justicia se reparte por parte de los jueces, es una patita de la mesa, pero está la policía, está el Ministerio Público, la Fiscalía, los jueces. Es verdad que es un sistema muy complejo. Entonces, estos modelos que propone Claudia Sheinbaum y que parece que todavía no estarán por ser implementados en la ventana de septiembre, sino cuando ella tome protesta y lo presente como una iniciativa al Congreso, es este modelo nacional de fiscalías, de defensorías públicas, que es básicamente quien nos pueden prestar esta asesoría legal para que no dependamos siempre de un abogado tremendamente costoso, un modelo nacional de justicia cívica que busca desengrosar el modelo penal que está tremendamente saturado y que podamos entre nosotros resolver las cosas en términos más sencillos, más rápidos. Y por último, un modelo nacional de abogacía para que los abogados estemos sujetos a cierto mínimo rigor ético que hoy es pues absolutamente libre. Muchas gracias, Vanessa. Pasamos al foro, que tenga una pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Horacio Flores, vengo de aquí de Coyoacán, de la colonia Country Club. Eh, bien, tengo un par de preguntas. Antes me interesa darte las gracias por compartir en la comunidad tus conocimientos y felicitarte por los espacios que has abierto los espacios conservadores, llevando la voz de la transformación y de una manera contundente.
Entonces, por esa parte, pues felicidades y gracias por compartir con nosotros. Ahora, por otra parte, en parte de la reforma, entiendo que los ministros estarán ahora por 9 años, no por 15. Sin embargo, no he leído, no he entendido, no he conocido que hubiera una revocación de mandato. Y entonces, esta situación nos involucra y es muy importante que como comunidad, como población, participemos en esta elección de personajes. Pero si bien el castigo fuese que no hubiera reelección para esta persona, si eventualmente fue corrupta y se corrompió, y que el castigo llegara 9 años después porque ya no vamos a votar por él, me parece que sería útil tener una revocación de mandato, precisamente para no estar simplemente como espectadores y viendo lo que está ocurriendo. Es decir, estamos viendo que un juez libera a un criminal que violó a una niña y estamos como espectadores, todos indignados, pero eso mismo podría ocurrir con un juez por el cual hubiéramos votado si no hay una revocación de mandato y tendríamos que estar esperando los 9 años para decir, te voy a castigar porque ya no voy a votar por ti. Pero creo que ahí deberíamos de tener más poder como población en ese contexto. Y el otro punto sería lo que la ministra Lenia Batres nos ha compartido recientemente, el nepotismo. No es propiamente que alguien que esté capacitado pudiera trabajar, pero pienso que no debería trabajar, claro, en la misma sala. O sea, podría decir que sí, si tengo un tío que es ministro, pero yo hago mi carrera y meto mi expediente para querer trabajar, pero en otro lado. Entonces, pues no cortarle la carrera a alguien que de familia son abogados y que por ser pariente ya nunca voy a poder trabajar ahí. Pero sí tener una estructura que evitara lo que hoy día conocimos, ¿no? Ni sabíamos. Entonces apenas que nos dijo la ministra la cantidad de gente que tienen trabajando en cada sala, pues también es indignante. Ese serían mis puntos. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Pues primero, eres muy inteligente porque no lo había pensado desde el ámbito de la revocación de mandato, pero en principio todos los puestos de elección popular están sujetos a revocación de mandato. Entonces es verdad que tendríamos esa herramienta adicional a la mitad de su mandato para pues modificar su adscripción. Pero también existirá una herramienta adicional en el Tribunal de Disciplina Judicial que derivará de la modificación del Consejo de la Judicatura Federal, porque precisamente lo que se busca es, no es que el Consejo de la Judicatura Federal hoy no pueda conocer de actos sancionadores a juzgadores corruptos, ineficientes, que emitan mal sus resoluciones, sino que las hace muy poco. Si uno ve los números de procedimientos disciplinarios que ha iniciado el Consejo de la Judicatura Federal, son francamente ridículos. Entonces, lo que se busca con este Tribunal de Disciplina Judicial, que también estará presidido por miembros electos en términos populares, es que emita estas resoluciones y que las emita a petición de cualquiera de nosotros, de cualquier autoridad, de cualquier miembro del propio Poder Judicial de la Federación. Entonces, se abre su ámbito de información y se abre se refuerza su potencial facultad sancionatoria. Y por el lado que mencionas del nepotismo, que sí he visto que lo ha difundido bastante la ministra Lenia Batres, una de las tantas ventajas que tiene esta reforma judicial, no quiero llamarla ventaja, uno de los grandes objetivos que dice tener esta reforma judicial es no solo vaciar a todo el Poder Judicial de los jueces, que no podemos saber cuáles son corruptos y cuáles no son corruptos. Entonces yo utilizo una analogía, una metáfora que es como saber que algunas gotitas del pozo están envenenadas, pero pues uno no sabe cuál es cuál. Entonces pareciera que la mejor solución es vaciarlo por completo y elegirlos a todos. Así de drástica es la solución. Pero uno de los objetivos de esta reforma también es eliminar con estas relaciones endogámicas del Poder Judicial, en donde una sola familia
tiene un juzgado entero controlado y se pueda volver a reintegrar desde cero. De hecho, la reforma del ministro Arturo Saldívar, cuando era presidente, buscó realizar esta actividad, detectó cuáles eran las relaciones en cada juzgado y las intentó separar, los fue a votar a otras circunscripciones. Y cuando regresó, cuando se fue y cuando vino Norma Piña a la presidencia de la Corte, esas personas regresaron a los juzgados de origen. Entonces, pues hay veces en las que nos damos cuenta que no hay reforma que aguante un mal operador. Pasamos a la siguiente pregunta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos ya preguntas en redes sociales. Pregunta Francisco Martínez: para una persona de a pie como yo, ¿en qué me beneficia esta reforma judicial? ¿Hay algún cambio real en la forma en que nos garantiza la justicia? De la comunidad Charlie pregunta: ¿cómo saber si la forma de elegir a los jueces o miembros de la Suprema Corte de Justicia es la correcta, en el entendido que deben ser las personas más preparadas en cuanto a experiencia y que no vayamos a elegir a cualquier persona que no esté preparada? Una última más. Dice: en Europa acaban de ser las elecciones en el primer mundo y bueno, este se inclinó a la ultraderecha. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Cómo nos afectarán en los tratados internacionales? Y esta es de Brenda Ávila, de Pilares Cantera. Pues primero preguntan cómo nos afectará a los ciudadanos de a pie esta reforma, y es precisamente creo que aquello en lo que tendríamos que ser más cuidadosos. Primero nos afecta desde la elección de ministros de la Corte a los ciudadanos de a pie, aunque pensemos que no. Hay resoluciones de la Corte que tocan nuestro día a día, como por ejemplo en el caso de las mujeres, la garantía de derechos reproductivos, sexuales, de la comunidad LGBT. Entonces tampoco es cierta esta caricaturización de la Corte que nos intenta mostrar que solo resuelve en favor de los poderosos. Para ser justos, también la Corte ha sido fuente de muchos derechos de los que nosotros gozamos en el día a día. Segundo, la justicia de los ciudadanos de a pie la veremos más modificada a partir de la elección de jueces locales, que claro, es bien complicado que veamos modificaciones en el corto plazo, pero al menos lo que nos debería transmitir es que intentará eliminar a los jueces corruptos y hoy controlados por élites oligárquicas. Inclusive cuando la gente habla de los mercados y esta sensación de incertidumbre que les está dejando la reforma judicial, pensemos que ellos no están tan nerviosos porque ellos ya saben que hoy las resoluciones las tienen controladas a partir de sus abogados, a partir del dinero que pagan por ellas. Entonces, y lo dice así el presidente, ellos también deberían estar contentos de que hoy van a tener que gastar menos en abogados, menos en sus resoluciones, si están haciendo las cosas en justicia. Después, en el tema de la profesionalización, repito, esta es una de las grandes imprecisiones que se nos comparten respecto a la reforma. Es mentira que va a llegar Juan Pitas, que va a llegar un no abogado, que va a llegar un mal abogado. Ese es precisamente el matiz en el que deberíamos estar todos observando todos los diálogos, las discusiones, los parlamentos abiertos que se están llevando ahora a cabo en el Congreso y en varios grupos profesionales, con barras de abogados, con profesionistas, con jueces, inclusive invitando a los ministros de la Corte, es para determinar cómo vamos a garantizar esta profesionalización. El problema, y también lo han dicho muy bien por ahí el presidente o Gerardo Fernández Noroña, es a ver de dónde sacamos abogados que cumplan con esos requisitos éticos, pero bueno, para eso tendremos el Tribunal de Disciplina. Y por último, tocan un aspecto importante que también ha sido una imprecisión respecto a la reforma. Nos han señalado que la modificación de nuestro Poder Judicial implica un incumplimiento inmediato a tratados internacionales con la Unión Europea, el propio TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Esto es absolutamente falso.
México es un estado soberano y puede determinar la forma en la que le dé la gana integrar a todos sus poderes. Y esto es tan falso que hoy nosotros ya sabemos que muchos estados de los Estados Unidos, más de la mitad, eligen a sus jueces locales a través del voto popular, igual que como nosotros queremos hacerlo. Es más, ustedes pueden buscar fácilmente en internet folletos de jueces locales en Estados Unidos, cómo se promocionan. Entonces, a nosotros ya nos venden como un caso apocalíptico, caótico, Bolivia, que de hecho lo es, pero no nos dicen que hay otros casos, pues, si bien no de éxito, tampoco podemos decir que son casos perfectos de impartición de justicia, pues están un poco mejor de lo que nosotros estamos ahora. Y por otro lado, y con eso termino, los jueces federales en Estados Unidos, como se eligen, es que llega el Ejecutivo Federal, llega el presidente y los elige a todos. Y los ratifica el Senado por una minoría. Entonces, si Morena estuviera proponiendo eso precisamente ahora, pues estarían parados de los pelos porque ahora sí estarían pensando que están intentando concentrar el poder, controlarlo todo. Esta solución que se propone es acaso intermedia. Muchas gracias. ¿Pasamos al foro? Buenas tardes, ¿qué tal, Vanessa? Muchas gracias por sus observaciones, ponencia, por su tiempo. Yo quiero preguntarte si dentro de esta reforma está contemplado algún tema de simplificación de trámites, digitalización, utilizar nuevas tecnologías para evitar que haya fraudes, para que se modifiquen expedientes. Mejorar el lenguaje, no solo en términos de hacerlo más sencillo, sino que usen bien la gramática. Los textos jurídicos están mal escritos en términos de concordancias verbales muchas veces o de uso de preposiciones, que es algo básico. ¿Cómo quieres que la población entienda un texto jurídico si lo que le enseñaron en la escuela a veces es el español correcto y está mal escrito? Luego también está contemplado que no sean expedientes de 100 páginas, que cuando ya tienes el tiempo encima, te den un expediente, tengas que ir a una papelería, imprimirlo, conseguir las firmas y luego llegar a un buzón con un policía que te recibe en la entrada y si llegaste tarde ya no puedes y luego tienes que envolver el expediente en papel que tienen ahí de plástico y si no llegaste a tiempo, ahí se acabó y puede ser un tema de libertad para una persona, ¿no? Eso me ha pasado, por ejemplo. Cómo evitar, cómo está contemplado también, quizás no en la reforma, pero en el programa de la doctora Claudia Sheinbaum, educación legal para las personas, a las infancias, para que empezamos a entender. Está contemplado también que quienes operan el sistema legal sepan cómo comunicar los preceptos legales. Va por ahí. Gracias. Por aquí tenemos una pregunta más. Bueno, mi pregunta va relacionada un poco al compañero que comenta de los trámites. Yo estoy en un trámite de notarial y mi pregunta es referente a si va a haber alguna modificación en las cuestiones de los trámites notariales. Porque yo en mi caso me acerqué a la Defensoría Pública para hacer a través de un juez lo que es una sucesión testamentaria. Resulta que es tremendamente los tiempos que me indicaban los abogados, que dicen, no, pues mire, su trámite puede llevar de 2 a 3 años de inicio, teniendo todos sus documentos en regla por la cuestión del proceso que debe de ser. Entonces me acerco a una notaría pública y los costos son extremadamente onerosos. Y en mi caso, yo que tengo este problema de discapacidad, realmente encuentro que es una cuestión burocrática sumamente compleja. Entonces, siendo, por ejemplo, yo en mi caso que tengo todos los documentos en regla y que no hay ninguna, por decir, personas más que tengan que ver con la sucesión.
Entonces, en mi caso me explicaron que si usted tiene un testamento público simplificado, que todo que se realice en un solo acto. Entonces, tiene todos los documentos, que no hay ningún problema, se lleva su trámite más de 2 o 3 meses como máximo. Y resulta que en las notarías me dan precios hasta de 60,000, 70,000, porque es un inmueble muy pequeño, ¿no? De hecho, el compañero Javier, él fue de ahí, yo fui de Asamblea de Barrios, y usted, compañero, fue el que hizo el plano de calle 11, lo recordará, por supuesto. Entonces, ahora que ya después de 30 años que estamos en la comunidad, queremos hacer nuestros trámites. Yo en mi caso, sucesión testamentaria, falleció mi mamá, y me encuentro con una circunstancia que pues todo es dinero y grandes cantidades, ¿no? Entonces mi pregunta va en relación que si hay alguna modificación en esta reforma. Muchas gracias. Bueno, esto excede un poco el tema de la reforma judicial, pero efectivamente hay propuestas en ambos sentidos. Les contesto a los dos al mismo tiempo. No sé si ustedes están familiarizados con una agencia que se creó durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, la ADIP, la Agencia de Innovación Pública Digital. Estaba liderada por José Merino, por Pepe Merino. Hoy precisamente fue nombrado como titular de una nueva agencia pública digital a nivel federal, que pues no quiero que esto suene a propaganda, no lo es, pero la realidad es que fue uno de los mayores éxitos a niveles locales. De hecho, la gran mayoría de premios que tiene Claudia Sheinbaum a nivel de gestión local derivan de esa agencia de innovación pública. Y básicamente lo que hizo fue eso, simplificarnos la vida tramitológica. Vaya, hizo tanto más. Pero uno de los retos que ella planteó hace un par de días frente al Consejo Coordinador Empresarial es que esta agencia federal lo que haga es simplificar hasta el 50% de nuestros trámites, 50% de tiempo, 50% de costo. Y todo a partir de que nosotros podamos interactuar en términos digitales y no tengamos que ir a cada una de las oficinas y empezar a ver cómo pueden interconectarse trámites federales con locales, trámites locales que no son pues más requeridos, que nos piden documentos ridículos. Entonces también 50% de requisitos. Esto que tú mencionas de las resoluciones judiciales en términos pues que están, pues, sí, tienes toda la razón, están mal escritos. Los abogados solemos utilizar un español tan complejo que es incorrecto, no utilizamos bien el español. Entonces, llevamos tiempo desde la comunidad legal empujando formatos de lectura fácil de las resoluciones judiciales, pero la verdad es que no ha funcionado mucho porque además implica que las resoluciones judiciales estén disponibles en un esquema digital y después la gente tenga acceso a ellas, que tenga tiempo para verlas. Entonces, dentro de algunos de los beneficios de la elección popular de jueces es lo que yo mencionaba de la pedagogía judicial. Tendrá que ser la persona juzgadora tan didáctica, tan pedagógica, tan sencilla que todos podamos entender su resolución para saber si lo hizo bien o lo hizo mal. Vaya, ahora será en su propio interés que nosotros entendamos lo que está diciendo. Y por lo que hace a los aspectos notariales, quizá el tema que a mí me interesa más, sí lo toca tangencialmente una de los ejes de gobierno de Claudia Sheinbaum desde la agencia anticorrupción, pero es en general plan anticorrupción, que reconoce a los notarios como uno de los operadores del Estado que más se beneficia en este tipo de esquemas de triangulación, de empresas fantasma. Entonces, sí los toca, se busca homologar los servicios notariales de todo el país a los de la Ciudad de México. La realidad es que los notarios, justo junto con los jueces, junto con los abogados, estos grandes despachos, los operadores en general del sistema de justicia, lo que hicieron fue ver que el Poder Judicial no estaba siendo transformado a la velocidad que estaba siendo transformado el resto del Estado y fueron a
a esconderse ahí. No nos vayamos tan lejos, sino al Acuerdo Coahuila, que conocemos gracias a Marco Cortés, en donde en Coahuila estaban regalando notarías a cambio de acuerdos políticos. Entonces, los notarios tienen tremendos problemas que hoy creo es la primera administración que yo observo que los está viendo y está realizando un diagnóstico, porque los notarios, hay que comprenderlo así, es un prestador de un servicio público, es un servicio público de documentos públicos que necesitamos para ejercitar nuestros derechos, derechos mínimos de propiedad, de transmisión de patrimonio, para celebrar contratos, y ellos actúan como si fueran particulares. En la ley que regula a los notarios ni siquiera se les reconoce como funcionarios públicos, como servidores públicos. Entonces ni siquiera están sujetos a responsabilidad administrativa. Si un notario emite un documento erróneo o por corrupción y a ti te quitan tu casa, no procede ni el amparo. Entonces ahí tenemos uno de los grandes cotos de poder que durante este sexenio, y todo debe decirse, no se tocó. Entonces yo guardo cierta esperanza de que durante esta administración se toquen y que el Estado retome ciertas actividades que deberían ser gratuitas, que le son propias y deberían ser gratuitas, como la transmisión de propiedad de nivel de ciertos inmuebles hasta cierto nivel, porque es cierto, es inaccesible para la gran mayoría de la población hacer testamento inclusive. ¿Cuánta gente no tiene ni siquiera título de propiedad? Y el título de propiedad es no solo la forma en la que tú le evitas un problema familiar a tus herederos, sino también la forma en la que tú obtienes un crédito hipotecario, ¿no? Tenemos una serie de comentarios a través de Facebook. Hernández Hanna nos dice desde Pilares Borja, en la alcaldía de Álvaro Obregón: somos usuarios, gracias por diálogos. Óscar Mendoza Molina dice: es importante para la ciudad que estén informados, muchas gracias. Adriana Cárdenas comenta: hoy por hoy el Poder Judicial ha sido corrupto, que se den los cambios necesarios, es por eso que votamos. Marco Zavala, muy bien explicado, para que no existan dudas. Selene Morales: es fundamental que la reforma para el Poder Judicial avance, pues debe de avanzar la cuarta transformación. Tania Paulina Palacios: esta información aclara muchas dudas, gracias. Y es bueno que nos expliquen de forma clara de qué cosa es la reforma. Pasamos al foro. Hola, buenas tardes. Yo soy Johnny, vengo de la Gustavo Amadero. Primero, pues una felicitación al señor Hidalgo, gracias por el excelente trabajo que ha hecho en Pilares. Compañera, también la he visto en algunos programas como Foro TV. Excelente su participación también y obviamente las aportaciones que nos ayudan a todos. Fíjese que yo tengo un... Sí, adelante, porque sí, yo creo que se merece un aplauso la compañera. Pues bueno, yo soy un humilde compañero egresado de la carrera de Relaciones Internacionales. Llevo desde el 2012 investigando esta parte de la violencia y cómo poder erradicarla junto con mis compañeros de las academias. Pero hoy que pues obviamente que vengo a hacer mi parte de trabajo aquí en Coyoacán con los vecinos, me gustaría sí aportar algo que ojalá y le puedas comentar a nuestra presidenta que acaba de que ser electa. Fíjate que la mayoría de la gente donde yo vengo y donde he hecho mi trabajo de investigación, sabemos que el principal problema que hay, y obviamente dentro de las reformas y del poder judicial y toda esta parte de las fuerzas que complementan la Suprema Corte de Justicia, nosotros sí creemos que hay que hacer específicamente algunos cambios, pero más que nada con los policías debajo, los ministerios públicos, los jueces locales. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros nos las hemos pasado todo el día perdiendo el tiempo. Y a veces, pues bueno, yo sí tuve la fortuna de que mis padres me dieran las posibilidades de estudiar. Y creo que tengo que hacerle honra a mi padre que acaba de morir por negligencias por parte de este sistema pues obviamente de medicina y de las instituciones que nos ofrecen el servicio del sector salud. Pero hay una cosa muy importante. Los casos están mal integrados. Tienen que integrarse correctamente.
la policía, y especialmente la de la Ciudad de México, se acerca y extorsiona a todos, desde los malos hasta los buenos. Entonces, cuando se pone mal un trabajo de investigación y llega a la Suprema Corte de Justicia, los más pobres, y porque yo me incluyo también en ellos, siempre nos vemos mal al pedir justicia, porque somos los principales que nos extorsionan. Y nosotros, la mayoría, en algún momento hemos tenido algún familiar o amigo conocido que ha sido víctima de la violencia por parte de la fuerza del gobierno. ¿Y qué es lo que queremos? Que nuestros casos lleguen a la última instancia con lo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, siempre hay un golpe generacional, como en aquella parte del choque de civilizaciones, en los cuales ojalá que podamos hacer un proyecto en el cual podamos incluir todo, la especialización de los policías, obviamente respetando el trabajo académico de cada uno de los compañeros, incluso de tus colegas que estudiaron la misma carrera, y que obviamente no insulten nuestra inteligencia, porque todos los que estamos aquí sabemos que la reforma tiene que ser en los cuadros de abajo, ¿no? Y muchas gracias y ojalá sigas defendiendo pues esta parte académica y que nos des voz a todos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, un comentario de nuestra comunidad en Facebook. La comunidad Shali comenta: a la oposición les preocupa que el Congreso no hayan contrapesos. Les preocupan los cambios constitucionales. Ahora sí, pero tuvimos 50 o 60 años de democracia, de un solo partido, e hicieron las leyes a su antojo. Las leyes que actualmente nos rigen y la mayoría son producto de una hegemonía del PRI en el Congreso por décadas. Tenemos otra pregunta en redes. La elección popular de los jueces también da poder al pueblo de bajar al juez si se descubre algún tipo de corrupción en un juicio. Y volvemos al foro. Hola. Primero decirte, Vanessa, te admiro muchísimo, la verdad, qué padre que haya alguien que abiertamente en medios de comunicación que pues sí siempre ha dominado la derecha, pues no escondas tu preferencia ideológica. Creo que eso sí es de admirarse, porque muchos opinadores se esconden en somos, pues no militamos en ningún partido, nosotros nuestra opinión es neutra, cuando en realidad pues no, se esconden, la verdad. Mi pregunta va a que desde 2021 Arturo Saldívar hablaba de que el 80% de los casos se queda en lo local. Él hablaba ya de impulsar una reforma local. Yo lo que quiero saber es qué tan profunda va a ser la reforma que viene en lo local, porque en los medios la opinión todo se queda en la elección de ministros. Pero ¿por qué en los medios no se ha hablado casi de qué tan profunda es eso? Porque eso es lo que a la gente en realidad le va a impactar, lo local. Y si tal vez es lo que ha fallado Morena en transmitir, de que el impacto de la vida real de la gente, y no solo se quede la conversación de todos en que va a ser elegir ministros y punto. O sea, eso es lo que quisiera saber, qué tan profunda va a ser y qué impacto va a tener, porque pues es lo que todos queremos, un impacto en nuestra vida. Gracias, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. No. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Dentro del proceso que lleva el implementar esta reforma judicial, pasa por tener una mayoría calificada en el Congreso, que ya se tiene. ¿Qué topes o qué obstáculos puede tener a partir del propio Poder Judicial para que no pudiera llegar a buen término, para retrasarla? ¿Qué tanto podría ser, qué tanto está de ese lado el que todavía impidan que se logre aprobar? Y bueno, otra más es, todas estas propuestas se pueden consultar en alguna página del gobierno federal. Muchas gracias. Buenas tardes.
Tengo una pregunta que engloba como que varias preguntas. La primera es, ¿de dónde surge la idea de que cada cámara plantea 10 posibles candidatos? Porque entiendo perfectamente que la reforma que plantea Sheinbaum surge de los diálogos que se generan con Saldívar y como que un poco de representación ciudadana muy interesante. Y en el otro punto, me cuesta un poco aclarar la idea de qué es lo que se está debatiendo ahorita en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, donde está permitido todavía como que el debate de cómo se van a elegir a esos 10 candidatos y qué ya va implícito en la reforma, o sea, qué es lo que se puede debatir y qué ya no es debatible. Y la otra pregunta es, ¿quién va a regular esa votación? ¿Va a ser el INE o va a ser una institución aparte o cómo se va a hacer? Y bueno, creo que solo Bueno, ya me bombardearon, espero que no se me olvide nada. Pero primero me hacían una pregunta respecto a la posibilidad de revocar a un juez que emitió una resolución por corrupción. Eso propiamente le corresponderá al Tribunal de Disciplina Judicial en términos de la reforma, que no olvidemos será integrado por miembros que también serán electos popularmente. Entonces, por un lado, digamos que ya estaremos representados en ese Tribunal de Disciplina Judicial. Después también está la parte que nos proponía el compañero respecto a la revocación de mandato, que en teoría es aplicable a todos los puestos de elección popular, pero sobre todo quiero hacer énfasis en que esto no es una propuesta, y por aquí también atajo otra de las preguntas, esto no es ya una reforma escrita en piedra, absolutamente todos los detalles en teoría y en democracia así debería de ser, está sujeta a discusión. Entonces, estos detalles, estas minucias que podrían parecer menores, es precisamente lo que está a discusión y en lo que están teniendo facultades de discutirlo, pues estos actores que han sido convocados para ello. Lo que hoy sabemos, pues nos guste mucho, nos guste poco, es que el presidente y Claudia Sheinbaum ya señalaron que lo que es inamovible de la reforma es la elección popular de ministros, de magistrados y de jueces. Asumo que eso implicará jueces también en términos locales. Entonces, para contestar, aprovechando tu pregunta, es qué está sujeto a discusión, los detalles de quiénes pueden llegar a ser electos, cómo lo vamos a hacer, efectivamente lo va a hacer el INE. La reforma al Poder Judicial habla ya del INEC, del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es lo que se propone sea el nuevo órgano al cual se transforme el INE. Esa reforma todavía no sabemos cómo se ve ni cuándo lo vamos a ver, pero efectivamente la va a realizar el INE en una primera elección extraordinaria. Luego me preguntabas qué tan profunda es esta reforma local que propone Arturo Saldívar, que él fue quien la desarrolló para Claudia Sheinbaum y que no sé si ustedes han visto, pero Claudia emite un documento que tiene como portada 100, que son 100 propuestas para su plan de gobierno, y ahí es donde podemos encontrarlas más o menos desarrolladas. Todavía no conocemos o todavía no es pública una versión que nos diga qué tan profunda va a ser esta reforma de lo local. Yo coincido que debería ser la reforma más profunda, no puede ser meramente cosmética. Ya hemos tenido otras reformas de este tipo que lo único que producen es gatopardismo, es cambiarlo todo para que no cambie absolutamente nada y para que sigan enquistadas ahí las mismas élites. Lo que sí sabemos es que buscará llevar esta coordinación que Claudia Sheinbaum experimentó durante su gestión al frente de la Ciudad de México entre Fiscalía, Policía y Poder Judicial al resto de los países para que precisamente los casos que hoy están tremendamente mal armados desde el inicio, desde la policía, desde la fiscalía, lleguen mejor al Poder Judicial. Dicho también sea de paso, es nosotros sexenios atrás lo que pedíamos era una fiscalía autónoma porque pensábamos que esa era la bala de plata, pensamos que esa era la solución última para nuestros problemas, y lo que hemos venido experimentando, al menos durante el último sexenio, es que parece que nos salió el tiro por la culata, porque solo nos ha resultado en fiscalías
independientes, pero que no le responden a nadie, es pues autónomas, y la pregunta es, ¿autónomas de quién? Pensemos en la Fiscalía de Morelos, exacto, los fiscales carnales, el fiscal de Morelos al que pone Graco Ramírez nada más para cuidarle las espaldas y se queda ahí enquistado y nadie lo puede sacar salvo el Congreso que también controlan. Pues nada más y nada menos que el fiscal de la Federación, ¿no? ¿Quién no daríamos por poder quitarlo pronto? No sé qué se me está faltando, en dónde se consultan, pues las propuestas de Andrés Manuel, la verdad es que no sé en dónde puedes consultarlas, esa sí que sí sé que es pública, debe estar en la página del Congreso, porque inclusive ya hay un dictamen emitido por la Cámara de Diputados la semana pasada que lo anunció Nacho Mier, o antepasada, no me acuerdo, el diputado Nacho Mier, ya estaba la iniciativa, entonces puedes encontrar tanto la propuesta como la iniciativa de reforma dentro de la página. Si quieres, si me das tu teléfono o tu dirección de correo, yo la puedo proporcionar porque eso sí que lo tengo. No sé qué pregunta se me está yendo. Ah, es verdad, perdóname. Sí, sí, es verdad. A ver, una de las tantas cosas que se dicen respecto a la reforma es que el objetivo de Andrés Manuel es concentrar poder con la misma. Y uno hay dos contraargumentos que me parece que existen para tumbar ese argumento. Primero es que el tema de la Suprema Corte. Hoy, como está diseñado el ordenamiento, como les comentaba, es que el presidente puede designar unilateralmente al ministro de la Corte. Entonces, a partir del siguiente año, Claudia podría determinar así, solamente señalando, sin negociar con nadie, absolutamente todos los ministros de la Corte. Entonces, mentira que quiere concentrar poder porque lo está limitando. Y por otro lado, el Poder Judicial, la Suprema Corte va a estar integrada a partir de finales de este año por la mayoría de los ministros afines a Morena. Entonces, en realidad es que no necesitarían cambiarle una sola coma a la Constitución para que las leyes, que además los va a aprobar una mayoría de Morena, fueran validadas, digámoslo así, por el Poder Judicial. Entonces, tampoco es cierto que esa es la razón, el control faccioso del Poder Judicial. Ahora, sí existen limitaciones reales, fácticas, que el Poder Judicial puede argumentar para que esta reforma sea implementada con la cierta calma, y es, pues al final del día los jueces, algunos de ellos conocen 400, 500, 700 casos al año. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la sustitución del juez que está hoy en funciones, porque el que ahora será electo en términos populares, sin afectarnos también pues esa entrega de justicia? Digamos, no es una cosa que se puede sustituir de inmediato, tiene que haber un proceso de entrega-recepción como lo existe siempre en la administración pública. Pensemos en el nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum, está siendo designado ahora para que exista cierto pues intercambio, cierto relevo entre equipos. Lo mismo tendría que suceder con los jueces. Entonces, sí es cierto que pueden existir trabas fácticas, materiales, quizá ya no jurídicas, pero no todas pues insensatas. Ha sido un Diálogos Pilares muy satisfactorio. Agradecemos a nuestra invitada por su ponencia el día de hoy. Un fuerte aplauso para ella. A nuestro coordinador general y amigo, el arquitecto Javier Hidalgo, un fuerte aplauso. Asimismo, mandamos un fuerte saludo a toda la comunidad Pilares que nos acompañó a través de Facebook Live, a nuestros compañeros de traducción de señas por estar con nosotros y a todos ustedes que nos acompañaron aquí en el Pilares Pairán. Los invitamos a unirse este viernes a la carrera nocturna Corre con Orgullo en la Estrella de Luz y a la Marcha del Orgullo LGBTIQAP+, y del cual contaremos con talleres y maquillajes. Lo mismo, pues un gran aplauso a todos ustedes por estar con nosotros, y les cedo el micrófono al arquitecto Javier. Bueno, yo solo agradecer a Vanessa, realmente ha sido un foro importante lo que queremos hacer y que Vanessa ha logrado, el de poder debatir el tema de la reforma judicial.
estamos muy agradecidos y pues aquí Pilares es tu casa. Gracias. Y además sí, nos sentimos bien representados. Cada vez que te vemos en la hora de opinar, decimos, vaya alguien que los pone en su lugar y que los pone además bien en su lugar. Entonces, muchísimas gracias. Un aplauso a Vanessa. Y agradecemos a todos los pilares que nos están viendo. No sé si Vanessa, unas palabras de despedida. También. No, encantada de estar aquí. Es la primera vez que yo estoy en este Pilares. Ahorita me doy una vuelta, pero no, encantada de conocerlos, de sus preguntas y de entender que va a parecer cliché, pero que estamos todos tan informados respecto a la reforma y que por fin estamos haciendo eso, que la vida pública sea cada vez más pública. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo Diálogos Pilares.